Por algo a uno le gusta la danza, po, porque es más honesto y se comunica realmente con las personas y toma conciencia también de lo que pasa con su mundo, con su sociedad. Hagamos algo que sirva para todos y no dejemos a nadie afuera. No dejemos a nadie afuera, eso es importante. En mi familia se cultivaba bastante, o sea, se apreciaba el arte, porque mi mamá era profesora de arte y ella apreciaba mucho las cosas americanas. Les gustaban los muralistas mexicanos, la Violeta Parra, la Margot Loyola, las cosas nuestras. Ella lo valoraba mucho. La Gabriela Mistral, de chica nos leía, sí, mucho de eso. Entonces había como una conciencia de lo nuestro. Partí estudiando danza española con Argentina Torre. Hacía clases en el liceo en que yo estaba y entonces, claro, era rico aprender danza y esto de tocar las castañuelas me fascinó. Me fascinó tocar las castañuelas y era, claro, era un mundo que se me abría. Yo tenía 10 años, año 54, exactamente. Me motivó mucho a ver la variedad de danzas regionales y valorar eso. Y después ella entró a la escuela de danza y se entusiasmó y empezó a llevar alumnas de su academia a presentarlas a la escuela de danza. Y yo entré a la escuela de danza cuando tenía 13 años y seguí, de ahí empezó la hebra de la danza. Yo era como bien silenciosa y metida para adentro, entonces era como para mí muy interesante eso de hacer contacto con uno mismo y empezar y comunicarse. Bueno, comunicarse yo no era consciente, pero a través de la danza yo encontraba muchas cosas que a mí me servían o me completaban, me enriquecían y era una herramienta. Y yo observaba también harto a la gente, la manera de moverse, la manera de caminar, la manera de sonreír, y eso me daba pistas de las personas, más que las palabras. Entré a la escuela de danza y tuve la suerte de que apareció Sigurd Leder, que era un maestro, había trabajado él con Joss en Alemania, y era una persona dedicada al arte y sobre todo a la pedagogía. Le interesaba mucho eso. Entonces, cuando yo entré a la escuela de danza el primer año, tuve la suerte de estar 6 meses con él. Entonces, fue rico eso. Y después, al año siguiente, lo contrataron, por 5 años estuvo. Entonces, justo los estudios que yo hice coincidieron con su pasada por acá. Entonces, él me marcó mucho en el sentido de la riqueza de estímulos que él nos brindaba, porque nos enseñaba desde técnica clásica, técnica moderna, estudios de danza, coréutica, que a mí me encantaba, eukinética. Y otra cosa, además, por el ambiente que se creaba en la escuela, porque venía mucha gente de afuera, venía gente de Uruguay, mucha gente de Argentina, había personas de Suiza, y así. Entonces era como un ambiente estimulante y creativo y propicio a los adolescentes que están en búsqueda. En esa época la Universidad de Chile fue realmente como un semillero para que saliera gente que le gustara esta orientación y fuera como también enriquecida con otros aspectos, con la música, con el teatro, con la danza de todo tipo, valorando el folclore. Estamos hablando del 57 al 63. No sé en qué año estaría yo de la escuela de danza cuando vino José Limón. Para mí José Limón ya era lo máximo. Y él tenía una coreografía que se llamaba La Malinche,
oh, qué hermosa, bueno, muchas coreografías, pero entonces como la suma de cosas, como que hacen ¡ting! La gotita que cae y se junta con el otro estímulo más la intuición de uno, va armándose eso. Yo no decía, no, en ese momento voy a hacer cosas americanas, no. Veía uno más, ve, absorbe, y va acumulando, y va viviendo, y va experimentando, y van saliendo cosas. Tú no es que digas, voy a trabajar la emoción tanto, y estoy trabajando las emociones. No, es un aspecto o un paso dentro de la coreografía en que se ve tal emoción y llega y no llega. Yo pienso que las emociones hay que ponerlas y depurarlas y despejar el resto para que se puedan ver esa emoción. Si no, se atora la cosa. La sigla Balca quiere decir Ballet de Cámara, que pertenecía al Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. El objetivo era que fuera un grupo pequeño de gente y que pudiera movilizarse fácilmente a hacer funciones en todas partes. Un objetivo que permaneció vigente hasta cuando yo me hice cargo de la dirección, en que fue un periodo muy interesante y trabajamos muy intensamente con estas valquirias, niñas del Balca. Se hacían muchas cosas, Una de las que más me gustó y que estábamos desarrollando era un poco como lo que hacía el Living Theatre, y que en esa época también era esto de vivir en comunidad, era un poco la cosa cultural que se estaba dando, ¿no es cierto? El vivir juntos, compartir, y improvisábamos mucho. Hicimos muchas improvisaciones, pero no un improvisar en que nos metíamos a la sala y decía, improvisemos y cada uno hace lo que quiera. No, se va desarrollando una técnica de evolucionar, y no solamente en forma individual, sino que como grupal, o sea, como yo siento que la otra persona está llevando a cabo lo que hace y cómo siento que se está construyendo entre todos algo. Y además, vinculándote con la música. Las primeras que hicimos fueron con saxofón y después otras que fueron con percusión. Pedro Green estaba ahí con sus muchachos. El Balca se acabó porque después del 73 se fue mucha gente de otros países que estaban en el ballet y también en el Balca, entonces más valía que se fueran rápidamente. Entonces el ballet se quedó con muy pocos bailarines. El danza ahora se desarrolló desde el 80 hasta el 90, como se dio mi trabajo en la danza independiente de muy pocos recursos, muy pocos elementos. Cuando uno tiene cosas aparentemente negativas, ¿no? O dificultades, es porque tienen que desarrollarse otras cosas. Tienen que desarrollarse elementos que te van a fortalecer, o sea, que aparentemente son negativos, pero que en el fondo van a ser positivos. Entonces, estaba trabajando con Adriana, solos dúos, y salía una coreografía que todavía no le había puesto nombre. Y era, claro, eran tiempos difíciles, eran tiempos bien difíciles. Pero ¿cómo hacía yo para trabajar con un grupo en el escenario? Con una multitud, si éramos dos. No sabía cómo. Entonces empecé yo, como soy obsesiva, y como mosca en el oído, detrás de Jorge Barba, que trabajaba en esa época en el ballet municipal, en la escenografía. Entonces dije, pero ¿cómo si tiene que haber alguna posibilidad? A lo mejor tú me puedes hacer unos muñecos y yo los puedo mover en el escenario. Bueno, finalmente me hizo 6 muñecos, tamaño así, igual que nosotras, y con unos elásticos así. Entonces entrábamos, aquí llevábamos un muñeco y acá llevábamos al otro, entonces entrábamos.
3 personas al escenario. Detrás venían otras 3 personas y otras 3 personas. Entonces era una multitud y había una mujer que no entraba dentro de esta multitud, que ella no calzaba porque era todo muy mecánico y había que estar metido, entrar en esta sociedad de masa para poder vivir ahí. Esta mujer no. Y ahí salía después otro. Y así se iba desenvolviendo. Y también había una que era el dictador, que había que hacer lo que decía. Entonces, ahí iba desenvolviéndose la coreografía. Hasta que quedó en una coreografía que se llamó Estuvimos, Somos. Eso fue cómo se fue evolucionando, porque fue como en realidad una mórula, una blástula y una gástrula que fue produciéndose el danzadora, se fue armando. El individuo contra la masa. Esa es una temática. Y había otra que el Me Siento Feliz, que era un poco con el trabajo. Esa era la temática, el trabajo. Que por más que sea un trabajo muy monótono que haga cualquier persona, igual te dignifica. Entonces eran estos 4 personajes que estaban con un overol, entraban al escenario y con movimientos muy repetitivos, todos iguales, y después empezaba a surgir la individualidad o el aporte personal de cada una de esta gente. Se contrapone o se observa al coreografiar como el individuo no es que se pierda en la masa, sino que está oculto en la masa. La otra, el allegado cueca, eran formas de moverse, estos gritos desde el cual iba saliendo la música, estos gritos que se daban en las fondas, ¿no? Toda la celebración del 18 tiene que ver con nuestros bailes nacionales, claro, después entra la cumbia, después entra otras cosas, pero hay algo con lo nacional y con la cueca y con lo folclórico que es importante y está ahí, entonces hay que tomarlo y eso pasó con la coreografía, se metió ahí con eso, y salían, qué sé yo, movimientos que eran de cueca. Entonces es fácil reconocer esas cosas. No es necesario que tengamos que trabajar en la danza narrativa, con un personaje, con un hilo de argumento. Y tampoco es necesario caer o sea, no sé si ya tendríamos que meternos entre lo abstracto y lo narrativo. No, tampoco es eso. No es necesario que el público entienda exactamente lo que el artista está queriendo comunicar. Y además que el público se está exponiendo a sucesivos eventos en el cual recibe el arte. Y no solamente el arte de la danza. Está también teniendo una historia, cosas que le pasan como persona a lo largo de su vida. Entonces, pretender que reciba exactamente el mismo mensaje es muy difícil. Claro, hubo un tiempo, que no me acuerdo cuál fue, pero a lo largo de mi crecimiento como coreógrafa, en que me importaba un rábano lo que entendieran o no entendieran. No, eso no me importaba. Yo tenía que hacer cosas, estaba impelida a coreografiar, a mostrar. Y eso les pasa a los artistas, por si todos tienen que mostrar lo que les está pasando, y a veces son vehículos también de demandas, son vehículos de protesta, son vehículos de miradas de otro ángulo. Hay una amplia gama, pero uno no siempre está, yo a lo que voy es que no siempre está consciente de qué está pasando en ese minuto, que ese es el despertar del movimiento no sé cuánto, o de no sé, del impresionismo, de todos los ismos que pueden haber. No, después que pasan las cosas se le pueden poner nombre
o ver cómo se engarzan y cómo crecen. Yo hice 2 cosas con el Ballet Nacional, que fueron como las últimas que hice con el Ballet Nacional, y además porque ahí había ciertos recursos, no muchos tampoco. Estaba la leyenda de la tierra, del viento y el fuego. Eso que me encantó hacerlo y que es una temática que me sigue dando vueltas, porque el hecho que se extinga totalmente un pueblo, una nación, un pueblo de los Onas en el sur, y que tenía tal riqueza cultural, no es menor, ¿no? Se narraba cómo iba pasando esto del Jaén, que era una ceremonia de paso de la adolescencia a la adultez. Entonces pasaba, plásticamente se hacían cosas muy bonitas. Y la otra coreografía que hice, El manantial de piedra, también tenía una cierta narración, pero era más críptica, no sé en realidad si alguien lo entendió o no, no tengo idea, pero hubo varias cosas que para mí fueron bonitas poderlas realizar arriba del escenario. Después tuve problemas de salud que me fueron limitando mucho y claro, yo podía hacer otras cosas, pero no sé, no se me ocurrió hacer más cosas. No se me ocurrió cómo hacer más cosas. Hace falta el cuerpo, ¿eh? Es necesario tener un cuerpo, así que hay que aprovechar mientras se tiene. A veces no aprovechamos al máximo las posibilidades que tenemos de los recursos que tenemos. Entonces es bueno tomar conciencia de ello. Para tomar conciencia hay que parar en lo que está. Y esa es una trampa, ¿no? Porque para el bailarín parar es mortal. Sin embargo, tú necesitas parar para poder reflexionar. Entonces, hasta la disyuntiva. La actividad de formar en la escuela de danza unos cursos de composición. Hicimos varios años, no me acuerdo cuántos años, pero ahí en ese periodo yo como que fui desarrollando bastante método respecto a la creación. La composición se puede abordar desde muy distintos puntos, ¿eh? Y tú puedes espontáneamente, intuitivamente lanzarte y te sale una coreografía y quedas contenta, quedas bien, le llega al público, en fin, todos los objetivos cumplidos. Pero tú también puedes usar modestamente el intelecto y decir, voy a trabajar con los ritmos y voy a trabajar con estos ritmos dados de tal manera y percutidos y para que lleguen y se formen 5 compases con acentos en tal y tal. Ya, o puedes ocupar eso o puedes ocupar también el espacio y yo voy a tratar de llamar la atención al público, de hacerlos sentir que el espacio está contrañido y se ha reducido y estoy ahogado en esta faja de espacio tan chico. Y eso no apunta a que sea el método, no apunta más que a ser consciente al bailarín o al que quiera componer, a ser consciente de aspectos de la danza, aspectos espaciales, aspectos temporales, muchos aspectos. ¿Cuándo una obra está lista para...? No está nunca lista. Yo creo que nunca está lista, pero también... también hay trabajos en proceso, entonces uno tiene que tener esa visión también como coreógrafo que uno puede ir mostrando las cosas, ir cambiando, ir progresando, ir evolucionando. La danza ha sido para mí una pasión, una obsesión, un trastorno obsesivo-compulsivo, como le llaman. Bueno, eso ha sido para mí muy constante. Yo le diría a los jóvenes que están partiendo que perseveraran mucho, que fueran muy constantes en su trabajo,
tanto desde el punto de vista técnico como sus objetivos que persiguen, ¿no? Y creo que también es muy importante que trabajen juntos como grupo, que se compartan sus experiencias, que busquen, que persigan objetivos juntos. El tratar de hacer cosas juntos es muy importante porque para no pegarse en el escenario, no sacarse la cabeza. Eso, y en la sociedad también. En la sociedad también es importante que trabajemos juntos y rememos en la misma dirección. Y es una disciplina, la danza, en la cual te permite hacer conciencia. Y tú vas también vinculándote a otras personas a través de la danza. No es una disciplina que te lleve al individualismo, es una disciplina que te abre a relacionarte con los demás, entonces a comunicarte con los demás. El aporte que puede hacer la danza a nuestra cultura es el derribar barreras, el abrir mente. Eso creo que... Y dejarnos en un estado de comunicación más honesta también.